favor con favor se paga. PAN avala a Peña Nieto a cambio de privatizaciones. Fast Track Peña y Calderón amigos para siempre. Fotoanpolitico.com. Que el PRIAN existe no es un fácil aserto, es una mera descripción. Tal como sucedió en 1988, cuando la cúpula empresarial forzó a los panistas a apoyar a Salinas de Gortari, los acuerdos que en 2006 amarró Calderón con el PRI para llegar a la presidencia se devuelven este 2012 con una rendición completa al plan privatizador de Peña Nieto que concluye el proceso neoliberal que iniciara hace 3 décadas. Pese a declarar enfáticamente el evidente rebase de los topes de gastos en campaña, el rebase de los topes para las aportaciones privadas a partidos, el empleo de mecanismos paralelos de financiamiento y la compra directa de votos, así como la participación indebida de gobiernos estatales y municipales en la elección, la promoción de candidatos fuera de los tiempos establecidos, el uso de paquetes integrados o convenios de publicidad, cobertura en medios de comunicación, como instrumentos para evadir las normas electorales sobre gasto y difusión o el manejo de algunas encuestas de opinión como propaganda electoral, la Dirección Nacional del PAN decidió que estos elementos aún pendientes de juicio en el TRIFE no invalidan el deseado reconocimiento de la victoria de Peña Nieto a cambio de acelerar la agenda de privatizaciones que la cúpula empresarial pide para ya mismo. Así pues, el presidente nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero, y la secretaria general del partido, Cecilia Romero, demandaron al futuro gobierno priista el impulso a los profundos cambios económicos, políticos y sociales que demandan los mexicanos. Si les cumplen con la privatización de Pemex, CFE y el despido libre que exige la Coparmex, nosotros no pagaremos al PRI con la misma moneda de la obstrucción legislativa que ellos usaron, porque el pueblo de México sería el mayor perdedor. La historia se repite como recordaba el domingo 15 de julio un actor principal del fraude de 1988 y de los acuerdos en los oscurito entre el PRI y el PAN avalado por la oligarquía nacional Manuel Bartlett. Sigue el acuerdo histórico entre PRI y PAN nacido en 1988, recuerda Manuel Bartlett. Como hizo en 1988, cuando se ciñó a las exigencias del poder económico y no impugnó la elección para que Carlos Salinas de Gortari pudiera gobernar, el PAN se aliará al PRI y respaldará a Enrique Peña Nieto, sostuvo el virtual senador electo por el PT, Manuel Bartlett Díaz. El exsecretario de Gobernación reveló que en julio de 1988, en pleno conflicto postelectoral, cuando el entonces candidato panista Manuel Cloutier del Rincón actuaba conjuntamente con Cuauhtémoc Cárdenas movilizándose para tratar de echar abajo la elección, que consideraban fraudulenta, la cúpula del sector privado intervino y pidió a la dirigencia panista dar marcha atrás. La advertencia que los grandes empresarios hicieron a los líderes del PAN, sostuvo, fue que si la elección se anulaba, el ganador sería Cárdenas, no Cloutier, que había quedado en tercer lugar, y ellos a quien querían era a Salinas de Gortari. El PAN cedió, dijo, dejó solo a Cárdenas y a partir de entonces hicieron un pacto para cogobernar con el PRI, que perdura hasta ahora. A cambio, Salinas de Gortari se comprometió a entregarles en las concertaciones varias gubernaturas, otras posiciones políticas y llevar a cabo las reformas de la derecha. Ahí se inició el contubernio. Bartlett, uno de los candidatos del movimiento progresista más cuestionados en la pasada elección, que atrajo críticas constantes de la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien lo acusó de operar el fraude contra Cárdenas en 1988, respondió que la señora es una cínica. Vázquez Mota me acusa de la caída del sistema, cuando fueron sus compañeros del PAN los que se prestaron al fraude con Salinas de Gortari. Reiteró que la elección presidencial de 1988 no se calificó en la Secretaría de Gobernación, que él encabezaba, ya que carecía de facultades para ello, sino en el colegio electoral instalado en la Cámara de Diputados donde los panistas votaron a favor. Es decir, si alguien hizo presidente a Salinas de Gortari no fui yo, sino el PAN, que lo avaló en el colegio electoral y, para rematar, después Diego Fernández de Ceballos convino con el PRI en quemar y destruir las boletas electorales. La situación en estos momentos, recalcó Bartlett Díaz, es exactamente igual a la de 1988. La señora Vázquez Mota grita y vocifera que la elección no fue equitativa. El presidente del PAN, Gustavo Madero, reconoce que se violaron los topes de campaña, que hubo compra de votos, que el PRI ganó a base de billetazos, pero en un conciliábulo acuerdan que no van a impugnar los comicios, ni a sumarse a la lucha de Andrés Manuel López Obrador por la nulidad del proceso. Manuel Bartlett en la jornada.
Hizo notar que el PAN fue quien interpuso el primer recurso en el Instituto Federal Electoral IFE por el financiamiento ilegal mediante las tarjetas Monex, y aunque hay coincidencia de que la elección del pasado 1 de julio no fue limpia, van de nuevo con el PRI. Seguramente los grandes empresarios y los poderes fácticos les dijeron también no, no, si se anula la elección, el que gana es López Obrador, ustedes están en tercer lugar y nosotros queremos a Peña Nieto. Por eso digo que es lo mismo que en 1988, los intereses económicos pugnan por mantener sus intereses, sus privilegios y la única diferencia es que el candidato no se llama Salinas de Gortari. Bartlett, que llega al Senado por segunda ocasión, la primera fue en 2000, pero ahora no bajo las siglas del PRI, partido al que ha cuestionado severamente en los últimos años, sino por el PT, señala que López Obrador enfrenta una brutal embestida mediática que lo hace aparecer como mal perdedor, que a toda hora es cuestionado por las televisoras y sus comentaristas y buena parte de los medios escritos. Es una trampa en la que el PAN y el propio Felipe Calderón se lavan la cara. Declaran que la elección no fue limpia, pero la avalan. Mientras, agregó, se sataniza al candidato presidencial de la izquierda por presentar un recurso para invalidar el proceso electoral. Abogado, experto en derecho constitucional y electoral, Bartlett sostuvo que hay elementos suficientes para echar abajo los comicios que dieron el triunfo al priista, porque se rebasaron los topes de campaña y hay hasta evidencias de lavado de recursos vía Monex. Todo este dinero que anda danzando, ¿de dónde salió? Tan solo una de las denuncias que presentó la coalición del movimiento progresista documenta que se invirtió más allá de lo que un particular puede hacer, de acuerdo con la ley. A través de la presión de la mayoría de los medios, dijo, se intenta someter a López Obrador, y los que estamos con él, a aceptar lo que es inaceptable. Pero el fraude sigue actuando. Insistió la saturación en radio, televisión y en muchos impresos, de mensajes que descalifican la decisión de López Obrador de presentar ante las instancias legales un recurso de inconformidad por la compra masiva de votos para el PRI, es una maniobra brutal del dinero. El gran problema del país, dijo, es que estamos dominados por una brutal oligarquía que no tiene moral y que usa indistintamente al PRI y al PAN para mantener sus intereses. La única diferencia con la elección del 88 es que el candidato no se llama Carlos Salinas de Gortari, sino Enrique Peña Nieto y que este último es un títere de las televisoras.